Y entonces a mí me pareció así como que muy agresivo, pero efectivamente la doctora Rovira le dijo, por supuesto que es a lo que yo me dedico, me gusta y me seguiré dedicando a esto toda la vida. Y entonces, efectivamente, fueron años de mucha soledad, ¿no, maestra? También. De mucha lucha. De mucha lucha, de una falta de respeto al área de filosofía mexicana, como si no tuviese sentido, ¿no? Estudiar nuestra propia postura al respecto de la filosofía, y peor aún, como si no existiera, como si no hubiera una postura mexicana al respecto de determinados problemas, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso yo decidí a esto llamarle de filosofía en México a la filosofía mexicana. Esa fue una lucha que yo di personalmente con Carmen Rovira hace muchos años también, o sea, con ella, no a su lado, sino una lucha con ella, porque recuerdo que por muchísimos años, desde la fundación, y lo vamos a ver históricamente, desde la fundación del área, a esta disciplina se le llamó filosofía en México, ¿no? Y de hecho ustedes ven los programas de la facultad, están como filosofía en México. Y entonces, desde hace muchos años, como 15 más o menos, yo estuve molesta, y sobre todo a la doctora Carmen Rovira, para que dejáramos de nombrarle filosofía en México y comenzáramos a llamarle filosofía mexicana, ¿no? Justo por este asunto de que ustedes no van a Alemania y les dicen, estamos haciendo filosofía en Alemania, o estamos haciendo filosofía en Grecia, ¿no? Entonces hay una especificidad pues si quieren, sí, las filosofías nacionales, ¿no? Pero esa especificidad yo creo que la filosofía mexicana también la tiene, y después de mucho batallar decidimos llamarle filosofía mexicana todo esto que hacemos, ¿no? Sí, después de mucha batalla. Entonces, algo que les quiero mencionar es que efectivamente soy consciente de que en nuestro país hay diferentes modos de abordar la filosofía, ¿no? También soy consciente de que incluso hay diferentes formas de plantear los estudios sobre filosofía mexicana. Por ejemplo, podemos tener una diferencia importante entre la forma en que nosotros en la facultad abordamos la filosofía mexicana y la forma en que se está abordando en el instituto, por ejemplo. Ojo con esto, no quiere decir que estemos peleados, que nos odiemos y demás. No, en realidad hemos hecho un equipo interesante, ¿no? Porque algo, por ejemplo, que siempre me comentan que les llamaba mucho la atención fue cuando a Guillermo Hurtado y a mí se nos ocurrió dar un curso juntos, que les parecía rarísimo. Y así como que, ¿por qué? Pues es que del instituto y tú de la facultad, y eso que, o sea, justamente la idea de poder generar un pensamiento conjunto es a través de las discusiones, y fue un curso muy rico. Algunos de mis alumnos ahora fueron partícipes de ese curso, y justamente lo interesante fue la forma del enfoque diferente, ¿no? Y las discusiones que se daban al interior de ese curso. Lástima que fue solo uno, porque ya después no nos permitieron dar cursos conjuntos, ¿no? Que sería, es un enfoque muy interesante, porque realmente las discusiones, incluso dentro del grupo, dentro del propio curso, entre Guillermo y yo, generaba que los chicos pudieran reflexionar de otra manera, ¿no? Eso fue muy bueno. Entonces, sin embargo, justamente esta necedad mía realmente fue necedad en algunas ocasiones, ahora ya no tanto, de llamarle filosofía mexicana, fue justo para darle una perspectiva y una lectura diferente, que es una lectura crítica a esta perspectiva de la filosofía en México, ¿no? Entonces les platico por qué se da. Nosotros sabemos que a comienzos del siglo XX, justamente en el año 1907, Emeterio Valverde Telles es el primero que se preocupa en hablar sistemáticamente de filosofía mexicana. Antes de él no se había hecho ni estudios de filosofía mexicana, ni historias de filosofía mexicana.
El primero realmente es Valverde Telles. Él se preocupa por hacer algo. Sí teníamos, por ejemplo, la Biblioteca Mexicana de Yale Yuren, pero la biblioteca es una cuestión mucho más amplia, en donde cabe literatura, en donde cabe política, en donde cabe filosofía. Es un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Pero alguien que se hubiese preocupado específicamente por la filosofía mexicana, el primero es Valverde Telles en 1907. Él publica su obra conocida como Bibliografía Filosófica Mexicana, y en ella indaga fundamentalmente el nombre, el lugar de nacimiento y educación de los pensadores de 4 siglos que consagraron, según él, la filosofía mexicana. En su obra nos dice Trinidad Sánchez Santos, director del País, por ejemplo, dice: no se refiere tan solo a la noticia de los libros de filosofía escritos o traducidos en México, sino a toda la faena filosófica en esta nación, trabajada en periódicos, folletos, discursos, etc. Y entonces es muy interesante ver cómo a alguien se preocupa por juntar los escritos filosóficos que hay en su momento y que hay haciendo un intento de historia del pensamiento filosófico de México, ¿no? Obviamente él, como era un teólogo, su perspectiva hay que tener cuidado, es la primera, efectivamente, pero hay que tener mucho cuidado porque las críticas que está haciendo, sobre todo la gente que no es profesional de la teología, ¿no? O que no es un teólogo, son terribles. Por ejemplo, de Plotino Rodacanati, que es un socialista, recordarán ustedes, dice que fue un tipo que se inventó la atrevida idea de querer pasar por griego. Yo no sé, ¿cómo se atreven a decir eso? Justamente, ya con todos los estudios que se han hecho, sabemos que Plotino Rodacanati efectivamente era griego. La peregrina idea, dijo, ¿no? Que tuvo la peregrina idea de querer hacerse pasar por griego. Entonces esto es muy interesante porque justo hay que leer con mucho cuidado a Valverde Telles y saber que tiene un enfoque determinado. Pero esto se los menciono porque también entonces hay que leer con mucho cuidado a todos los otros profesionales de la filosofía que han hablado sobre la filosofía mexicana. Porque por supuesto hay un enfoque determinado desde donde se está estructurando determinado discurso, ¿no? Entonces, bueno, quiero destacar que en esta perspectiva de Valverde Telles, lo que él analiza fundamentalmente, para que vean, o sea, efectivamente tiene una postura teológica fundamentalmente, pero está analizando la filosofía escolástica, los filosofismos franceses, ¿no? Él los llamó así, que en donde están los idealistas, las ideas espiritualistas, los sensualistas, los panteístas, los materialistas. O sea, a pesar de su postura cristiana y teológica, él decide que estos también son parte de la filosofía, y con lo que hay que tener cuidado, les digo, son con los comentarios que hacen, ¿no? Que están desde una postura determinada. Pero sí me parece interesante cómo no solamente se queda en la parte del positivismo, ¿no? O del espiritismo incluso, que también señala ahí, sino que se abre al sensualismo y a toda esta corriente francesa que es muy moderna y desde su punto de vista muy complicada, ¿no? Y entonces, sin embargo, Valverde Telles dice en su página 39, escritores independientes en el rigor de la palabra, creadores de nuevos sistemas, no los tenemos. Hay, no obstante, algunos autores que se han empeñado a dar de propia cuenta solución a los problemas filosóficos. Por ejemplo, Nepomuceno Adorno, Zacarías Oñate y Ceballos Lozano. Sin embargo, lo interesante es cómo Valverde Telles está negando el propio filosofar, ¿no? Y esto me parece
importante porque justo el siguiente que hace una historia de la filosofía mexicana, que es Samuel Ramos, también tiene la misma perspectiva. Y entonces aquí lo que tenemos que ver es por qué Ramos, recuerden, Ramos es el que crea el área de filosofía en México, en el país, y entonces lo que tendremos que preguntarnos es por qué Ramos cree que a esto se le debe llamar filosofía en México y no filosofía mexicana. Entonces, Ramos supuso que dentro del pensamiento mexicano, lo mismo que Belver Telles, supone que jamás hubo una autenticidad. Él cree que hay una mera imitación de los planteamientos culturales europeos. Resultaba necesario entonces, desde el punto de vista de Ramos, cuestionarse acerca de la forma de adquirir una cultura propia. Es en este cuestionamiento en donde surge su propuesta de asimilación de las ideas en contraposición a la simple imitación de las mismas. Pensemos esto, parecería un avance, ¿no? De negar completamente la existencia de un pensamiento filosófico, la idea de Ramos es, o la pregunta es, ¿cómo hacemos para comenzar a tener un pensamiento original en México? Pero entonces el supuesto desde el que está partiendo es que los mexicanos no tenemos un pensamiento original. Y dice, entonces, es de este cuestionamiento justamente donde surge su propuesta de asimilación de las ideas en contraposición con la simple imitación de las mismas, y surgen también sus análisis sobre el carácter y la cultura mexicanos planteados principalmente en su libro El perfil del hombre y la cultura en México, en el cual desarrolló principalmente el estudio de los antecedentes históricos que en relación con la estructura mental del mexicano crearon el carácter del hombre mexicano de principios del siglo XX. Voy a citar a Ramos. Es cierto que hubo un mestizaje, dice Ramos, pero no de culturas.